Asambleísta Paola Pavón. Gracias, compañero presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Inicio esta intervención recalcando en el nombre de la ley, Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, porque algunos sectores de oposición y algunos medios de comunicación que juegan a la oposición han planteado únicamente como una ley antimonopolio, cuando esta ley busca de manera integral regular las deficiencias del mercado. Creo que para nadie es nuevo saber que en nuestro país la economía es altamente concentrada. Los últimos datos del Censo Económico nos demuestran la concentración de la economía ecuatoriana en pocos sectores y también en pocos territorios. Se siguen beneficiando las mismas grandes empresas y los mismos territorios. No es que Movimiento País se está inventando, pero sí es claro que la nueva Constitución de Montecristi marca un nuevo hito en el modelo económico que ahora se está impulsando. Estamos en un estado de transición que busca dejar un sistema hegemónico capitalista que concentra la riqueza, que tiene prácticas especulativas, que concentra y abusa el mercado para ir hacia un sistema económico soberano, social y solidario. La ley que estamos discutiendo sobre regulación y control del mercado apunta a fortalecer ese modelo económico. La concentración, los monopolios, el poder del mercado, lo único que ha generado son abusos y prácticas desleales, que desde las intendencias no se pueden controlar. Los mayores afectados de esta concentración y de estos monopolios han sido principalmente la mayoría de las familias ecuatorianas. En primer lugar, como consumidores, y en segundo lugar, los grandes afectados, que ya lo decía Rosana Alvarado en su intervención, los pequeños, los medianos productores. No se trata que con esta ley vamos a prohibir que los que producen leche produzcan quesos. Lo que estamos tratando de regular con esta ley es que las grandes empresas de lácteos que compran a 32 centavos el litro de leche en el noroccidente de Pichincha no pongan las condiciones de manera injusta para esos pequeños y medianos productores. Hace algunos meses se dio la discusión sobre el precio del litro de leche en el noroccidente de Pichincha. Las empresas que recogen la leche de los pequeños productores decidieron, como mecanismo de chantaje, no comprar la leche. Más de 20,000 litros de pequeños productores tuvieron que ir al río, simplemente porque las grandes empresas de lácteos han decidido imponer el chantaje como mecanismo de relación comercial entre estas grandes empresas y los pequeños productores. Eso es lo que está tratando de regular esta ley. Por estas razones, el Ecuador demanda una ley urgente que regule los abusos de poder del mercado, que regule la concentración económica, y necesitamos medidas específicas que corrijan los abusos del poder que ya existen en el mercado. No es una falta de respeto que tratemos esta ley. La falta de respeto y la explicación que debemos pedir es a los congresos de 1988, el Congreso del 2001, el Congreso del 2005, el Congreso del 2007, que se hicieron de la vista gorda para tratar una ley que lo que buscaba era generar condiciones de igualdad y generar condiciones de igualdad en la riqueza que el Ecuador tiene. ¿Qué busca esta ley? Esta ley busca proteger a los ciudadanos de los abusos de grupos económicos, de empresas públicas y privadas, y eso me parece importante recalcar, empresas públicas y privadas. Necesitamos garantizar reglas claras de juego, reglas transparentes para generar competencia en condiciones justas y que sus logros puedan darse por virtudes y eficiencia y no por prácticas tramposas y desleales.
se ha querido estigmatizar esta ley señalando que se está coartando las libertades individuales, que estamos sancionando y juzgando la libertad de empresa y la práctica eficiente de las empresas. Bajo ninguna circunstancia. Lo que buscamos es evitar esas prácticas tramposas y desleales con las que algunas empresas, abusando de pequeños, de medianos empresarios, abusando de los consumidores, abusando de sus trabajadores, han hecho grandes fortunas en el país, a través, repito, de prácticas tramposas y desleales. Esta ley permite que la concentración sea regulada. Y esta ley no está al margen del nuevo modelo económico. Un modelo económico que tiene una estrategia clara de desarrollo, una estrategia planteada en el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. Y esta estrategia lo que busca es incrementar la productividad en el país. Y para eso es necesario reducir la concentración de la producción, desarrollar nuevas potencialidades del crecimiento económico y, sobre todo, una composición mucho más competitiva y equitativa de nuestros mercados. Para esto necesitamos sancionar la competencia desleal, la violación de los derechos económicos y sancionar también el abuso de los bienes públicos y colectivos. Señalaba hace un momento que desde una oposición ciega se ha cuestionado esta ley, recalcando que lo que busca es restringir las libertades ciudadanas. Ojalá, con el mismo énfasis que se defiende los intereses de grandes empresas que han marcado el monopolio en algunos sectores de la producción, se defienda el interés colectivo de los pequeños, medianos productores y también de los consumidores. La ley no castiga la concentración porque una empresa sea eficiente y competitiva. Lo que se busca es que el Estado juegue un papel regulador. Y aquí quiero hacer énfasis. Durante los últimos 20 años de la economía ecuatoriana se nos ha dicho que las famosas manos invisibles del mercado son las que regulan el mercado, cuando ya sabemos que esas manos invisibles del mercado actúan en función de sus intereses. El presidente de la mesa nos ha dado una suma de ejemplos en donde se planteaban que las empresas textiles, lácteas, productoras de licores han actuado en desmedro de los derechos colectivos. En base a la revisión de la ley nos hemos permitido hacer algunas observaciones que en el Pleno durante la mañana se han planteado ya. La preocupación de los monopolios, de las cadenas intermediarias y de comercialización. ¿Qué pasa con los pequeños y medianos productores? ¿Qué pasa con los pequeños y medianos empresarios? Y en esa lógica nos permitimos hacer observaciones a la mesa pensando en que esta ley tiene que garantizar condiciones de los pequeños productores y de los actores de la economía popular, que ya los abordamos en la Ley de Economía Popular y Solidaria. Y más aún después de revisar el último censo económico. El 44% de las actividades económicas de este país se desgranan de actores de la ley, de actores de la economía popular y solidaria. Una segunda línea de observaciones que plantearemos a la Comisión está dada en la lógica de asegurar condiciones que garanticen la soberanía alimentaria frente a los abusos de los agronegocios y, por supuesto, medidas compensatorias a las mujeres ecuatorianas. Le queda un minuto, asambleísta. Se ha hablado muchísimo sobre el Consejo de Regulación, desconociendo las experiencias de otros países. En países como Perú, que para muchos asambleístas de oposición es un ejemplo de libertades económicas, el Consejo de Regulación está conformado por delegados del presidente de la República. En Estados Unidos de Norteamérica, el Consejo de Regulación está planteado por el presidente de la República, que luego se aprueba en el Senado. Y más aún las experiencias de algunos países europeos. Frente a la integración de la Junta de Regulación,
quisiéramos plantear también una integración plural. Es importante que el Ejecutivo, como rector de la política, pueda integrar la Junta, pero también es importante que estos consumidores de los que hablamos, de estos pequeños y medianos productores que hablamos, sean también integrantes de la Junta de Regulación. Quisiera, presidente, en este último minuto finalizar diciendo una frase de Galeano. La diferencia de la solidaridad es que es horizontal y se ejerce de igual a igual. La caridad se practica de arriba hacia abajo, humilla a quien la recibe y jamás altera un poquito la relación de poder. No más dádivas de las manos milagrosas del mercado. Necesitamos un Estado que regule y vele por todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Muchas gracias.